El 10 de enero de 2013, en la escuela secundaria Lowndes High School, en Valdosta, Georgia, un estudiante de 17 años llamado Kendrick Johnson fue encontrado muerto en una posición tan extraña que, desde el primer día, el caso quedó marcado por una disputa que aún divide opiniones. Kendrick era conocido como deportista, jugaba en el equipo de básquetbol y estaba en plena rutina escolar tras las vacaciones. Ese día, según registros y testimonios, llegó al plantel por la mañana y se dirigió al gimnasio viejo, un área donde los estudiantes guardaban colchonetas enrolladas de lucha y educación física. En esa zona, algunas colchonetas se almacenaban de pie, formando cilindros altos, apretados y pesados. En algún momento entre el inicio de clases y el mediodía, Kendrick desapareció de la vista de sus compañeros. Al pasar las horas sin noticias, un grupo de estudiantes comenzó a buscarlo. Fue hasta que miraron dentro de una de esas colchonetas verticales que vieron algo que no encajaba. El cuerpo de Kendrick estaba dentro, boca abajo, con las piernas hacia arriba, atascado en el interior del cilindro. Para extraerlo, personal de la escuela y rescatistas tuvieron que mover la colchoneta y cortar parte del material. La escena fue documentada y luego analizada muchas veces, precisamente porque el lugar y la posición del cuerpo planteaban una pregunta inmediata. ¿Cómo y por qué un estudiante terminaría atrapado allí? La versión oficial que se estableció en etapas iniciales fue la de una muerte accidental por asfixia posicional. De acuerdo con esa explicación, Kendrick habría intentado recuperar unos tenis o pertenencias que, según se decía, algunos estudiantes guardaban dentro de colchonetas enrolladas para evitar robos en los casilleros. Al inclinarse y deslizarse hacia el interior, quedó atrapado sin poder impulsarse de regreso, y la posición invertida habría dificultado la respiración hasta provocar la muerte. Un detalle clave para esa hipótesis fue el tiempo. Si quedó atrapado y nadie lo escuchó o vio, pudo haber pasado un largo periodo dentro, sin posibilidad de pedir ayuda efectiva. Las autoridades locales realizaron una autopsia y concluyeron asfixia accidental. El caso, para la oficina del forense y para investigadores, parecía cerrado. Pero para la familia Johnson, nada de eso explicaba lo que veían. Desde el inicio, los padres de Kendrick cuestionaron la rapidez con la que se adoptó la idea del accidente y señalaron inconsistencias en el manejo de la escena y la investigación. Alegaron que el cuerpo presentaba señales que, a su juicio, no cuadraban con una simple caída dentro de una colchoneta. Buscaron una segunda opinión. Se realizó una autopsia independiente que, según trascendió en reportes y declaraciones públicas de la familia, planteó la posibilidad de traumatismo contundente. Esa divergencia abrió un conflicto técnico y legal que se volvió parte inseparable del caso. Dos lecturas distintas de la misma muerte, una que hablaba de accidente y otra que, al menos en la percepción de la familia, sugería violencia. Con el paso de los meses, surgieron más elementos que alimentaron la desconfianza. Uno de los puntos más polémicos fue el estado del cuerpo y los procedimientos posteriores. La familia afirmó que, durante el proceso de funeraria, descubrieron que ciertos órganos no estaban presentes como esperaban y que el cuerpo había sido rellenado con materiales como papel. En el debate público se mencionó que se usaron periódicos como material de relleno, algo que se convirtió en símbolo de un caso que, para muchos, parecía tratado con descuido o frialdad burocrática. Autoridades y partes involucradas ofrecieron explicaciones técnicas sobre prácticas de preservación y logística, pero el daño a la confianza ya estaba hecho. La historia se volvió viral y con ella llegaron rumores, nombres señalados y teorías no verificadas. Dos estudiantes, cuyas identidades circularon ampliamente en medios y redes, fueron mencionados por sectores del público como posibles involucrados, en parte por vínculos familiares con fuerzas de seguridad o por conflictos escolares previos que se discutían de manera informal. Sin embargo, en términos legales y oficiales, las autoridades no presentaron cargos por homicidio en relación con la muerte de Kendrick.
Las revisiones concluyeron, una y otra vez, que no existían pruebas suficientes para sostener un asesinato. Aún así, la familia impulsó demandas civiles, solicitó reabrir investigaciones y pidió intervención de agencias federales. La presión pública creció. El caso dejó de ser solo una muerte en una escuela. Se convirtió en un espejo de tensiones sociales, de sospechas hacia instituciones, de la pregunta persistente sobre si un sistema puede equivocarse y luego proteger su propia conclusión. En el centro de todo permanecía la imagen difícil de olvidar. Un adolescente encontrado dentro de una colchoneta vertical, en un espacio escolar donde se supone que nada así debería ocurrir, sin que alguien lo note. Los investigadores que sostienen la hipótesis del accidente señalan aspectos prácticos: el almacenamiento de colchonetas como cilindros altos, el hábito reportado de guardar objetos dentro, el hecho de que una persona puede quedar atrapada por gravedad y fricción, y la posibilidad de asfixia posicional cuando el pecho y el diafragma no pueden expandirse bien. También apuntan a que, en un gimnasio con ruido y tránsito irregular, un grito puede no escucharse o puede confundirse. Pero los críticos de esa explicación resaltan lo contrario: lo improbable de entrar tan profundo sin ayuda, la ausencia de una cadena de hechos clara minuto a minuto, la forma en que se manejó la escena antes de que llegaran especialistas, y la sensación de que se llegó a una conclusión antes de agotar preguntas básicas. En las reconstrucciones, cada detalle importa. ¿Qué clase de objeto buscaba? ¿A qué altura estaba? ¿Cuánta fuerza se requería? ¿Quién estuvo en esa zona? ¿Cuántas cámaras existían? ¿Qué tanto se preservó evidencia? Con los años, el caso de Kendrick Johnson siguió vivo en expedientes, documentales y discusiones públicas, con nuevos análisis y afirmaciones que, a menudo, chocaban entre sí. Oficialmente, el dictamen de muerte accidental permaneció como la explicación aceptada por las autoridades locales, pese a revisiones y controversias. Para la familia, la duda nunca se cerró. En un país donde el lenguaje de un informe puede decidir el destino de una investigación, Kendrick quedó atrapado también en otro cilindro, más abstracto pero igual de asfixiante: el de una verdad disputada, donde cada conclusión parece incompleta, y donde la pregunta más simple sigue sin respuesta definitiva para quienes lo conocieron. ¿Cómo pudo morir así? ¿Y por qué tantas piezas se sienten fuera de lugar? El 13 de julio de 2011, en una mansión ubicada en Coronado, California, el cuerpo de Rebecca Sahau fue encontrado colgando desde el balcón del segundo piso, desnuda, con las manos y los pies atados, y una mordaza improvisada en la boca. Tenía 32 años. La escena fue descrita por el primer oficial que llegó como inusual y perturbadora. Rebecca era la novia de Jonah Shacknai, empresario farmacéutico y propietario de la residencia conocida como Spreckels Mansion. 2 días antes de su muerte, el hijo de 6 años de Shacknai, Max, había sufrido una caída grave por las escaleras de la casa mientras Rebecca estaba a cargo. El niño fue hospitalizado con lesiones cerebrales críticas y permanecía en estado grave cuando Rebecca murió. Esa coincidencia temporal marcó el inicio de una cadena de sospechas que nunca se disiparon por completo. La mañana del 13 de julio, Adam Shacknai, hermano de Jonah, quien se encontraba hospedado en la casa, declaró que encontró el cuerpo alrededor de las 6:45. Llamó al 911 y reportó que Rebecca estaba colgando del balcón con una cuerda atada a la barandilla. Según su relato, cortó la cuerda para bajarla antes de que llegaran los paramédicos. Las autoridades del departamento del sheriff del condado de San Diego iniciaron una investigación exhaustiva. La escena mostraba una cuerda azul atada de manera compleja alrededor de sus muñecas y tobillos, y una segunda cuerda que descendía desde el balcón. En una puerta cercana se encontró un mensaje escrito con pintura negra: "She saved him, can you save her?", una frase que muchos interpretaron como críptica y emocionalmente cargada. Desde el inicio, la posibilidad de un suicidio fue considerada por los investigadores. El contexto inmediato incluía el accidente de Max
y la presión emocional que, según algunos testimonios, Rebecca podría haber estado experimentando. Mensajes de texto enviados por ella en los días previos mostraban preocupación por el estado del niño. No obstante, la forma en que fue encontrada generó escepticismo. La autopsia oficial concluyó que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. El informe indicó que no había evidencia de agresión sexual ni de intervención externa directa. Sin embargo, la naturaleza de las ataduras y la ausencia de señales claras de lucha provocaron dudas públicas. Expertos forenses debatieron si una persona podía atarse a sí misma de esa manera, desnudarse y saltar desde un balcón en un acto deliberado. El departamento del sheriff defendió la conclusión oficial. En conferencias de prensa, el sheriff Bill Gore declaró que, tras meses de análisis, no se encontraron pruebas de homicidio. Se revisaron registros telefónicos, ADN y entrevistas a testigos. Adam Shacknai fue sometido a pruebas de polígrafo, cuyos resultados, según las autoridades, no indicaron engaño. No se presentaron cargos. Sin embargo, la familia de Rebecca no aceptó la explicación oficial. Contrataron investigadores privados y promovieron una demanda civil por muerte injusta contra Adam Shacknai. El caso llegó a juicio en 2018. Durante el proceso, se presentaron reconstrucciones alternativas de la escena y testimonios periciales que cuestionaban la viabilidad física del suicidio. El jurado civil concluyó que Adam era responsable de la muerte y ordenó el pago de millones de dólares en compensación. A pesar de esa decisión, en el ámbito penal, la muerte continuó clasificada como suicidio. El contraste entre el fallo civil y la conclusión criminal profundizó la ambigüedad. Elementos específicos siguen siendo objeto de discusión. La posición del cuerpo, la complejidad de los nudos, la ausencia de huellas claras en la pintura del mensaje y la secuencia exacta de eventos durante la madrugada. También el tiempo estimado de muerte y los movimientos de quienes estaban en la casa esa noche. Cada detalle fue examinado en informes técnicos y argumentos legales, pero ninguno logró cerrar completamente la brecha entre versiones. La muerte de Rebecca Sahau permanece en una zona gris entre la explicación oficial y la percepción pública. Para algunos, fue un acto desesperado en medio de una crisis emocional intensa. Para otros, las circunstancias sugieren algo más complejo. La mansión en Coronado volvió a quedar en silencio, pero el caso continúa siendo citado como ejemplo de una muerte declarada suicidio que muchos no logran comprender. En los archivos oficiales figura como suicidio por ahorcamiento. En la memoria colectiva, sigue siendo una escena que plantea preguntas que no se han resuelto de manera definitiva. El 23 de agosto de 2010, la Policía Metropolitana de Londres ingresó a un departamento en Alderney Street, en el exclusivo barrio de Pimlico. El acceso fue forzado después de que colegas de Gareth Williams reportaran su ausencia prolongada en el trabajo. Williams, de 31 años, era matemático y analista de criptografía. Trabajaba para el Government Communications Headquarters, conocido como GCHQ, y se encontraba asignado temporalmente al MI6 en Londres. Su empleo estaba vinculado a inteligencia y seguridad nacional, aunque los detalles específicos de su labor nunca fueron divulgados públicamente. Dentro del departamento, los oficiales encontraron una escena que rápidamente se convertiría en uno de los casos más desconcertantes del Reino Unido. En el baño, dentro de una bañera, había una bolsa deportiva roja North Face. La bolsa estaba cerrada con un candado desde el exterior. En su interior, se hallaba el cuerpo desnudo de Gareth Williams en posición fetal. No había señales visibles de lucha en el departamento. Las ventanas estaban cerradas y no había indicios de entrada forzada. El hallazgo planteó de inmediato una pregunta central. ¿Cómo pudo terminar dentro de una bolsa cerrada con candado desde fuera? El cuerpo mostraba signos de descomposición avanzada. Se estimó que llevaba al menos una semana muerto. La autopsia no pudo determinar una causa exacta de muerte. No se encontraron heridas externas significativas,
ni rastros claros de envenenamiento. Tampoco se halló evidencia concluyente de asfixia mecánica, aunque se consideró una posibilidad. La investigación inicial examinó múltiples hipótesis. Una de ellas fue que Williams practicara juegos sexuales de tipo fetichista que implicaran encierro voluntario. En el departamento se encontraron prendas femeninas y pelucas que, según la policía, podrían indicar un interés privado que él mantenía en secreto. Sin embargo, amigos cercanos y familiares declararon que no tenían conocimiento de tales prácticas y cuestionaron que esa explicación pudiera justificar la escena. Expertos en recreación forense intentaron reproducir el escenario para evaluar si era físicamente posible que una persona se introdujera sola en la bolsa, la cerrara completamente y asegurara el candado desde fuera. Las pruebas realizadas por la policía indicaron que era extremadamente difícil. Algunos ensayos sugirieron que requería un nivel alto de destreza y flexibilidad, además de condiciones específicas. Aún así, no se logró una demostración definitiva que confirmara que Williams pudiera haberlo hecho sin ayuda. El caso adquirió una dimensión adicional debido a su trabajo en inteligencia. Medios de comunicación especularon sobre la posibilidad de espionaje o intervención extranjera. Se mencionaron tensiones diplomáticas con Rusia y antecedentes de casos vinculados a agentes secretos en territorio británico. No obstante, durante la investigación oficial, no se presentaron pruebas públicas que vincularan su muerte con operaciones de inteligencia. En 2012, el forense Dr. Fiona Wilcox concluyó en una audiencia que la muerte de Gareth Williams era probablemente resultado de un acto criminal. Señaló que la probabilidad de que se hubiera introducido solo en la bolsa y asegurado el candado era muy baja. No obstante, tampoco pudo identificar a un responsable ni establecer una narrativa clara de los hechos. La policía, por su parte, sostuvo que no había evidencia suficiente para procesar a nadie y que el caso permanecía abierto. Otro elemento inquietante fue el estado del departamento. No había huellas dactilares ajenas en superficies relevantes. No se detectaron rastros de ADN de terceros en la bolsa. Tampoco se encontraron cámaras de seguridad que registraran movimientos sospechosos en el edificio durante el periodo estimado de la muerte. El departamento parecía cerrado desde dentro, y la puerta principal estaba asegurada. Con el paso del tiempo, el caso se transformó en un enigma público. Para algunos investigadores independientes, la escena sugería la participación de otra persona. Para otros, aunque improbable, el escenario de una muerte accidental durante una práctica privada no podía descartarse completamente. La ausencia de una causa médica clara añadió más incertidumbre. Gareth Williams era descrito como reservado, meticuloso y brillante. No tenía antecedentes de conducta imprudente ni conflictos conocidos. Su familia expresó repetidamente que no creía en la hipótesis de un accidente autoinducido. En declaraciones públicas, señalaron que la escena no reflejaba la personalidad que conocían. A más de una década del hallazgo, la muerte de Gareth Williams continúa oficialmente sin resolver. No hay acusados, no hay confesiones, solo un departamento silencioso en Londres, una bolsa deportiva cerrada con candado y una pregunta que permanece sin respuesta clara. ¿Fue un accidente improbable, un acto deliberado o un crimen cuidadosamente ejecutado sin dejar rastro? El 26 de enero de 2011, en un apartamento del barrio de Manayunk, en Filadelfia, Ellen Ray Greenberg, de 27 años, fue encontrada muerta en la cocina de su hogar. Era maestra de primaria, descrita por familiares y amigos como dedicada, organizada y emocionalmente estable. Vivía con su prometido, Samuel Goldberg. Aquella tarde, una tormenta de nieve cubría la ciudad y las oficinas habían cerrado temprano. Samuel declaró que salió al gimnasio del edificio alrededor de las 4:45 de la tarde y que, al regresar poco después de las 6:30, encontró la puerta principal aparentemente cerrada con seguro desde dentro. Según su relato, intentó abrirla sin éxito. Envió mensajes de texto a Ellen preguntando por el cerrojo
y al no recibir respuesta, forzó la entrada. Dentro, la encontró sentada en el suelo de la cocina, apoyada contra los gabinetes, con un cuchillo de cocina clavado en el pecho. Llamó al 911 a las 6:33 de la tarde. La grabación de esa llamada, que luego sería difundida, muestra a Goldberg visiblemente alterado, describiendo que su prometida se apuñaló a sí misma. Cuando llegaron los paramédicos, Ellen ya no tenía signos vitales. La escena reveló un total de 20 heridas punzocortantes, incluyendo múltiples lesiones en el torso, el abdomen y la parte posterior del cuello. Una de las heridas penetró la médula espinal. En un inicio, la muerte fue considerada homicidio. Sin embargo, tras una revisión posterior, el médico forense cambió la causa oficial a suicidio. Ese cambio sería el núcleo de la controversia que persiste hasta hoy. El informe forense señaló que no había señales de defensa claras en las manos de Ellen, ni evidencia concluyente de la presencia de un tercero en el apartamento. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada desde fuera antes de que Goldberg la rompiera. La cerradura principal, según los investigadores, tenía un mecanismo que podía cerrarse desde dentro. No obstante, expertos independientes cuestionaron si una persona podría infligirse 20 heridas, incluidas lesiones profundas en la parte posterior del cuello y la nuca, sin que hubiera signos más evidentes de resistencia o interrupción. La familia de Ellen rechazó la conclusión de suicidio desde el primer momento. Sus padres, Joshua y Sandy Greenberg, señalaron que su hija no tenía antecedentes de autolesiones ni historial psiquiátrico severo. Si bien Ellen había visitado a un psiquiatra semanas antes por ansiedad relacionada con el trabajo y la boda próxima, no había mostrado tendencias suicidas documentadas. Los padres también subrayaron que algunas heridas parecían ser post-mortem o infligidas después de que Ellen ya estuviera incapacitada, según la opinión de expertos contratados por ellos. El caso pasó por múltiples revisiones. Documentos judiciales revelaron intercambios entre el médico forense y fiscales, lo que llevó a cuestionar si hubo presión institucional para reclasificar la muerte. En 2018, la familia presentó una demanda civil, buscando revertir oficialmente la causa de muerte a homicidio o indeterminada. Durante audiencias posteriores, surgieron nuevas evaluaciones médicas que sugerían que ciertas lesiones no eran consistentes con una persona consciente y capaz de continuar atacándose. También se debatió la presencia de moretones en el cuerpo y si correspondían a la caída o a otro tipo de contacto físico. Samuel Goldberg nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Ha mantenido que encontró a Ellen en la condición descrita y que no estuvo involucrado en su muerte. La policía de Filadelfia sostuvo públicamente que no existían pruebas suficientes para considerar un homicidio activo. Sin embargo, la ausencia de una reconstrucción completa de los minutos finales dejó un espacio de duda difícil de cerrar. Con el paso de los años, el caso atrajo la atención de medios nacionales y especialistas forenses. Algunos sostienen que, aunque raro, el suicidio con múltiples heridas punzantes es posible. Otros argumentan que la cantidad y localización de las lesiones hacen improbable esa conclusión. En 2023, un juez ordenó revisar nuevamente la clasificación oficial de la muerte, lo que reactivó el debate público. La cocina del apartamento en Manayunk quedó como escenario congelado en el tiempo. No hubo testigos directos. No hubo grabaciones de video. Solo dos versiones. Una escena que oficialmente describe un acto autoinfligido y una familia que insiste en que su hija no pudo haberse causado esas heridas por sí sola. Entre informes forenses, audios del 911 y años de litigio, la muerte de Ellen Greenberg permanece en una categoría ambigua. Oficialmente suicidio. Para muchos, un caso que aún no encaja. El 22 de octubre de 2003, apenas 11 días después de su boda, Tina Thomas Watson, una joven estadounidense de 26 años, se sumergió junto a su esposo Gabe Watson en las aguas de la Gran Barrera de Coral, cerca de Townsville, Australia.
Era parte de su luna de miel. Ambos eran buzos certificados, aunque con distintos niveles de experiencia. El sitio elegido era conocido como el naufragio del SS Yongala, un punto popular pero exigente por sus corrientes y profundidad. Aquella mañana, el mar estaba relativamente estable. La inmersión se realizó con un grupo guiado por instructores locales. Según los reportes oficiales, Tina comenzó a tener dificultades poco después de descender. Testigos indicaron que parecía estar luchando por estabilizarse en el agua. Gabe declaró que intentó ayudarla, pero que entró en pánico cuando ella comenzó a hundirse. Afirmó que trató de inflar su chaleco de flotabilidad y que, en medio del caos, ascendió a la superficie para pedir ayuda. Tina fue encontrada más tarde por otros buzos a unos 27 metros de profundidad, inconsciente, con su equipo aún puesto. Fue declarada muerta poco después. En un inicio, las autoridades australianas trataron el caso como un accidente de buceo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue ahogamiento. No se encontraron lesiones graves externas ni señales evidentes de violencia. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir dudas. Algunos miembros del grupo de buceo afirmaron que el comportamiento de Gabe durante y después del incidente fue inusual. Se reportó que no descendió inmediatamente para intentar rescatarla y que su reacción en superficie parecía distante. Uno de los instructores declaró que Gabe no mostró un nivel de desesperación esperado en una situación así. También llamó la atención que Tina tenía poca experiencia en buceo avanzado y que el sitio elegido no era considerado ideal para principiantes. Investigadores revisaron el equipo de buceo y los registros de aire. No se hallaron fallas técnicas concluyentes. Sin embargo, comenzaron a analizar la relación de la pareja. Se supo que Gabe tenía un seguro de vida considerable a nombre de Tina. Además, durante el juicio posterior, surgieron testimonios que indicaban que el matrimonio había atravesado tensiones antes del viaje. En 2008, tras años de investigación, Gabe Watson fue acusado en Australia de homicidio involuntario. En un acuerdo judicial, se declaró culpable de negligencia al no asistir adecuadamente a su esposa bajo el agua. Fue condenado a una pena reducida y cumplió tiempo ya contabilizado en prisión preventiva. No se estableció que hubiera actuado con intención directa de matar. Sin embargo, el caso no terminó allí. En 2010, autoridades del estado de Alabama, en Estados Unidos, presentaron cargos por asesinato contra Gabe, alegando que había planeado matar a Tina para cobrar el seguro. El proceso judicial atrajo amplia cobertura mediática. La fiscalía argumentó que Gabe tenía entrenamiento suficiente para saber que Tina estaba en peligro y que su conducta bajo el agua fue deliberada. La defensa sostuvo que fue un trágico accidente agravado por el pánico. Durante el juicio en Alabama en 2012, el juez determinó que las pruebas no eran suficientes para demostrar asesinato más allá de duda razonable. Los cargos fueron desestimados. Gabe Watson quedó en libertad sin condena adicional. Oficialmente, la muerte de Tina Watson sigue registrada como ahogamiento accidental con negligencia reconocida en Australia. Sin embargo, la narrativa pública permanece dividida. Algunos creen que se trató de un accidente en condiciones difíciles. Otros consideran que la conducta de su esposo, tanto bajo el agua como en los días previos y posteriores, deja interrogantes sin resolver. La escena final ocurrió bajo la superficie del mar, lejos de cámaras y testigos directos que pudieran reconstruir cada segundo. A más de 20 años de aquella inmersión en el SS Yongala, el caso continúa siendo citado como una de las muertes más polémicas relacionadas con el buceo recreativo. Entre informes técnicos, declaraciones contradictorias y decisiones judiciales en 2 países, la pregunta central permanece abierta. ¿Fue un error trágico en un entorno peligroso o hubo una intención que nunca pudo probarse completamente? Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. En el silencio que queda después de cada historia, la verdad no siempre desaparece. A veces solo se oculta entre sombras y espera paciente a que el tiempo la deje hablar. Algunas muertes fueron archivadas como accidentes
explicadas con términos técnicos y cerradas en expedientes oficiales. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron dudas que no encajaban del todo en esas conclusiones. Preguntas silenciosas que permanecen abiertas. En este video exploramos casos reales donde la versión oficial no logró disipar la incertidumbre. Historias marcadas por detalles incompletos, decisiones cuestionadas y una sensación persistente de que algo quedó sin esclarecer. Te invitamos a escuchar con atención y a observar más allá de lo evidente, porque a veces la verdad no se niega, solo se esconde en los márgenes de la memoria.